Existen familias marcadas por la tragedia y cuando el dolor toca a su puerta, el sufrimiento les puede dejar grandes lecciones. Marcela Sarmiento nos cuenta la historia de dos hermanas a quienes una discusión las separaría para siempre y a una de ellas las llevaría a huir de su pasado. Las hermanas Pilar y Francisca Arbeláez vivían con sus padres en el último piso de este edificio, en Cali, Colombia. Eran buenas estudiantes. Pilar, la mayor, cursaba segundo semestre de psicología y Francisca estaba terminando su preparatoria. Juguetonas, buenas estudiantes, dedicadas, pero lo normal de niñas. Su mamá, Gloria Marín, cuenta que era evidente que Francisca sentía una profunda admiración por su hermana mayor. ¿Cómo era tu hermana? Una mujer que salía, que se comía el mundo, que la gente la miraba y decía, ¡wow, qué mujer tan espectacular! Pilar, por su parte, era muy protectora, dice la madre. Siempre me lo manifestó. A mi hermana que no me le vayan a hacer nada porque, bueno, la tienen conmigo. A ella le preocupaba que Pilar se sentara con frecuencia en la ventana de su habitación. Ese era su lugar favorito para aclarar su mente. Las hermanas gozaban de una buena relación, aunque a veces tenían diferencias. Y mi hermana y yo nos amábamos profundamente. Cuando uno tiene un hermano, se quiere mucho, pero a esa edad, de alguna manera, como que está peleando, está en nada donde uno no se entiende a uno mismo. Una mañana de junio de 1999, durante las vacaciones, las dos hermanas se pelearon. Pilar tenía 18 años y Francisca 16. Sus padres no estaban en casa. Un día estábamos mi hermana y yo en el cuarto, en la habitación, y peleamos por algo muy tonto. El control del televisor. Ella no recuerda si la discusión escaló, aunque sí tiene presente que ambas estaban llorando. Y yo dije, bueno, esto va a pasar, yo quedo llorando, quedo muy triste. Pilar se fue a su habitación y cuando Francisca pensó que pronto todo iba a pasar, algo terrible sucedió. Se sienta en la ventana y se cae. Pilar cayó al vacío desde el 7º piso del edificio. Y pues yo soy la primera que salgo y veo a mi hermana, después llaman a mis padres. Y me dice el portero, Pilar se mató. Ella trataba de entender qué pudo haber pasado. Me contaron que Pilar había gritado mamá y que se había caído porque las cortinas del cuarto quedaron arrancadas. En ese momento que estabas envuelta en esa tragedia, ¿qué pensabas? Que me iba a morir. Horrorizada con la tragedia, no sabía qué hacer. Y yo no confronté esa historia. En medio del dolor, sus padres pusieron una distancia con su hija menor. No tengo idea qué pasó con mi hija. Nunca me volví a encontrar con Francisca. Sus padres la enviaron al exterior. Mi esposo tomó la decisión. Durante 11 años, Francisca estuvo alejada de sus padres. La muerte de Pilar desencadenó otras consecuencias. Sus padres se divorciaron, incapaces de encontrar respuestas a la muerte de su hija. ¿Crees en el fondo que tu hermana se suicidó? No lo sé. ¿Y te sientes culpable por ello, Francisca? ¿Cómo no sentir culpa, Marcela, si yo fui de alguna manera la última gota que derramó ese vaso, ¿sabes? Mi hermana de alguna manera no estaba bien. Es un impacto demasiado fuerte para la vida. La madre no tiene duda que se trató de un desafortunado accidente. Ella dice que llegaron a consultar peritos expertos. Y nos dijo que ninguna persona quedaba boca arriba si se hubiera suicidado. Que él era especializado en España y que ninguno en el mundo que los suicidas se tiran en estilo mariposa. En medio del vacío que dejó su hija, esta madre se apegó a sus recuerdos. Pilar hablaba 3 idiomas, Pilar tejía, Pilar bordaba, Pilar le hacía los vestidos a las muñecas, Pilar peinaba, Pilar decoraba, hacía punto cruz. Ella no era de aquí, no era de aquí. Muy desapegada de la vida. Pilar no era de aquí. Para Francisca, terminaron sus años en el exterior y llegó el momento de volver a casa y hacerle frente al pasado. Yo no había sanado y cuando regreso nuevamente a Colombia, todo esto me cae encima y las cicatrices que tú no sanas, Marcela, regresan a tu vida con una enfermedad
tu vida no funciona, te estancas, dices, si tengo tantos proyectos y tantas ilusiones en mi vida, ¿eso por qué no está funcionando? Y eso fue lo que me pasó a mí. A partir de ese momento, Francisca se dedicó a estudiar desarrollo personal. Deepak Chopra y Tony Robbins fueron algunos de sus maestros y gracias a ellos encontró la fortaleza de escribir y contarle al mundo su historia. Esta es mi historia y ahí es donde viene un tema como de empoderamiento, ¿sabes? Me duele, me está tallando, no me gusta, pero esta es mi historia. También recuperó la relación con su familia. Una vez vino y me cogió de los hombros y me dijo, mamá, yo estoy viva, mamá, yo estoy viva. Entonces ya como que yo reaccioné y dije, sí, yo tengo que asumir esto. Pero es un trayecto larguísimo, de años. Han pasado 20 años desde la trágica muerte de Pilar y hoy Francisca le ha dado un giro a su vida. Está casada, es escritora, conferencista y motivadora. Su más reciente libro, Limpiar, Cerrar y Desechar, es el resultado del duelo que ha vivido. ¿Has intentado perdonarte por lo sucedido? Por supuesto. Yo siento que mi hermana se siente supremamente orgullosa de mí, de lo que yo he hecho, de lo que yo he creado. ¿Qué sientes cuando decides escribir o cuando incluso te paras en una tarima, en un escenario, a hablar sobre tu dolor? Yo siento que mi hermana me acompaña siempre, ¿sabes? Y gracias a ella también estamos pudiendo tocar vidas, transformar vidas. A la familia Arbeláez le ha tomado mucho tiempo recuperarse de la tragedia. Según Francisca, el amor y las ganas de ayudar han sido la clave para lograrlo, aunque reconoce que todavía hay mucho por hacer. Dedicar mi vida a darle herramientas a las personas para que vivan mejor, para que tengan una vida en donde digan, qué rico mi vida, donde tengan una vida que valga la pena vivir. Entonces fue una promesa que yo hice con mi hermana y con la vida y lo voy a cumplir, Marcela, hasta que me muera.